Buenas tardes, hablábamos ayer del cónclave, esa institución de la Iglesia Católica cuyo cometido es cubrir la vacante dejada en la sede apostólica, procurarle a la Iglesia un pastor supremo. Siempre se ha dicho que entrar como papa a un cónclave es salir como cardenal. Hablar de favoritos al iniciarse un cónclave es hablar por hablar. Como cardenal Wojtyła entró un polaco en un cónclave y salió al balcón de la plaza de San Pedro como Juan Pablo II. No hay mejor noticia que pudiera recibir Polonia que uno de los suyos, de un pueblo que tiene la religión en su ADN y que pasa por ser de los más católicos del mundo, fuese elegido para la sede de San Pedro. Pues orgullosos estamos nosotros también de este pueblo, orgulloso de aquel papa. Un auténtico espadón del siglo XX, una figura histórica a la que el tiempo no hace sino agigantar según pasa, elevado a los altares bajo el pontificado del Papa Francisco en fechas relativamente recientes. Orgullosos como parroquia, hasta donde nuestra fe nos deja, estamos nosotros también desde los años 90 de recibir bajo nuestras tejas a la capellanía polaca. Hablamos de la emigración económica que en aquellos años tuvo lugar y que no ha hecho sino enriquecernos. Desde entonces llevamos aprendiendo a vivir la fe que, tratándose de polacos, es tanto como decir aprendiendo a vivir, aprendiendo de ellos. ¿Cómo viven? ¿Cuál es su idiosincrasia como colectivo emigrante? Vamos a servirnos de unos datos que el tiempo puede haber modulado. Son datos de finales de los 90 y el proceso de aldea global, que es tan vertiginoso, puede haber hecho desfasados algunos de ellos. Sin embargo, con estos datos de un estudio sociológico de la Universidad Complutense, vamos a tratar de desentrañar el carácter de estos hermanos y en mi experiencia personal puedo decir hermanos hermanados. No es fácil para un polaco que te diga amigo, tal es la altura a la que ellos sitúan el listón de la amistad, pero yo me siento honrado con haber sido llamado amigos por muchos de ellos. Los sociólogos polacos hablan de familismo polaco, el carácter de estos hermanos de Centro Europa es un carácter que les lleva a establecer una relación muy fuerte, muy intensa con los miembros de un grupo íntimo muy reducido. No es fácilmente extensible ese conjunto de querer y de amistad a un amplio número de gente. Las relaciones entre los polacos llegados y los naturales que somos nosotros, en principio es efímero y superficial. ¿Por qué? Pues porque se circunscribe al tiempo de trabajo y superficial por lo mismo. Hay una relación mientras se está trabajando que no es la esencial para realizarse íntimamente y expresar sus emociones y sus afectos, ni para recibirlos, y en buena parte constituye una traba el propio idioma. Ellos tienen una facilidad para los idiomas asombrosa, soy testigo, pero en casa, entre los suyos, y hacen bien, cultivan su lengua materna, el polaco. En cualquier caso, siempre depende esta relación con el español del tiempo en el
el tiempo que vayan a establecerse aquí, en España. Si su intención es pasar más o menos tiempo entre nosotros. Si tienen relaciones de simpatía y de amistad más fácilmente con otros colectivos emigrantes, preferentemente de América, tanto del norte como del sur, o incluso de otros estados europeos. Más con los naturales, con los españoles, son relaciones que se rigen por el propio trabajo. ¿Cómo son las relaciones amorosas de este grupo, de los emigrantes polacos llegados en los 90? Son, en principio, de carácter nacional. Mantienen relaciones y desean formar una familia con los propios nacionales de su país, con los propios polacos. Más dispuestas a salir de ese círculo nacional están las mujeres. Las mujeres entienden que para formar una familia basta con que se les ame y se les comprenda y no se fijan tanto en las circunstancias derivadas de si se es de un país o de otro. Los polacos son más exigentes en este sentido. Los varones buscan novias polacas aquí en tierra extraña, pero polacas, porque las entienden más serias y más responsables que las españolas e igual de bellas que son ellas. Y de hecho se pudo observar en aquel principio un cierto rechazo social hacia los matrimonios mixtos. No estaba del todo bien visto que un polaco casarse con una española o una polaca con un español, porque entendían que el matrimonio en ese caso daba la impresión de que constituía un método fácil y rápido de ascensión social. Estamos ante un grupo de emigración económica. Si ellos han trasladado hasta nosotros, ha sido para prosperar económicamente, porque aquí había unas condiciones salariales más pujantes que en su propio país. Allí había también trabajo, siempre se lo he oído, menos remunerado que el que hallaban aquí en España. Precisamente del trabajo hablamos a continuación, dentro del colectivo de los emigrantes polacos. Estos llegan a España para desempeñar tareas en las que se han encajonado, de forma tal que se han podido identificar con ese mismo puesto de trabajo. Los polacos se han especializado como albañiles, como constructores, como personal que realizaba tareas de acondicionamiento, de reforma de edificios, que realizaba en un nombre muy gracioso que ellos han polonizado, chapuzas, chapuski, que dicen ellos. Pues en ese ámbito se les reconoce desde luego una moral del trabajo muy sustanciosa, son muy trabajadores y muy cualificados. La cualificación con que llegan a España es mucho mayor que la que tenía una persona dedicada a ese sector de la vida laboral aquí entre los nuestros. Son personas que entienden de todo, de electricidad, de fontanería, de la construcción en sí, muy trabajadores y muy responsables a la hora de contratar con ellos. No menos prestigio tienen las polacas en el área fundamentalmente de las tareas domésticas.
yo personalmente, cuántas veces lo he oído de venir a buscar trabajo aquí, a demandar un trabajador, pero que sea polaca. ¿Por qué? Pues porque tienen un sentido del trabajo, como hemos dicho, en los varones, muy alto. Son gente muy honrada de por sí, se puede confiar en su palabra y les podía hasta suponer como el valor en el ejército, porque gente que vive la religión como la viven ellos, les lleva luego a adoptar un modo de vida muy deseable. Entre las trabajadoras en tareas domésticas generalmente abundaban las externas que acumulaban varios trabajos, los compatibilizaban con tal de tener todo el día ocupado. Las internas polacas es una excepción. La mujer polaca que viene a trabajar en tareas domésticas casi exclusivamente acaba como trabajadora interna en una casa en un principio, como recién llegada que es y no tiene dónde vivir. Se les solventa así el problema de la vivienda y es por lo que trabajan como internas en una casa. Esto, claro está, lo estoy refiriendo todo a los años 90 y principios de siglo. Decíamos pues que son gente muy cualificada. De hecho, aquí en España realizan trabajos muy por debajo de su cualificación, pero mejor remunerados de lo que hubieran merecido en su propio país. Trabajan para tener un aumento de su poder adquisitivo y tanto en relación con la situación que han dejado, su situación laboral anterior, y como en relación con el estatus del que disfrutan sus equiparables que no se vinieron, que permanecen allí en Polonia. Los domingos es el día de descanso de este trabajo al que nos hemos referido. Es un día marcado fundamentalmente por el mercadillo en las cercanías de la boca de metro de Aluche, donde hay un colectivo muy importante, una colonia polaca ciertamente importante, no lo es menos o incluso más la que existe en Alcalá de Henares. Pues bien, decíamos que aquí en la boca del metro de Aluche, en las inmediaciones, la mañana del domingo hay un mercadillo en el que pueden adquirir todo tipo de productos polacos, tanto para elaborar comidas polacas como para encontrar prensa polaca, música polaca. Es además ese mercadillo en el que hayan el modo de enviar a su familia en Polonia cualquier tipo de producto o incluso de dinero que tengan que enviar. Yo lo he oído. No he ido al mercadillo porque no tenía nada que comprar ni nada que enviar. A sus familiares hay pequeñas empresas familiares dedicadas a esto que hacen el trayecto Madrid, Polonia, España-Polonia, todas las semanas. Otro punto de encuentro y un punto de información capital para la comunidad polaca ha sido la misa, que durante tantos años han celebrado aquí, en nuestro templo, a las 5:30. Ahora lo hacen en la capilla Virgen de Nuria de nuestra parroquia. No es el número tan elevado como lo era en aquel entonces, que por necesidad física tuvieron que venirse procedentes de la iglesia del San Martín, puesto que necesitaban una iglesia amplia y la hallaron aquí en la nuestra, en Nuestra Señora de la Paz.
Y actualmente, vista que los polacos actuales ya son de segunda generación y a los que vinieron en aquella primera generación de los años 90 les ha dado tiempo suficiente para integrarse en su barrio y asistir sin la dificultad del idioma a la misa en su propia parroquia de barrio, reservan la parroquia nuestra para venir en las grandes ocasiones, con ocasión del Triduo Pascual, con ocasión de las fiestas de Navidad, las vigilias de Adviento, las charlas cuaresmales, la fiesta nacional polaca, situaciones excepcionales y grandes que este pueblo convierte en grandiosas, porque ellos son así. Es un lugar de encuentro y un lugar de información. Aquí se juntan compatriotas que están en distintos barrios e incluso en distintos municipios de nuestra comunidad a la hora de la misa y comparten charla, comparten paseo, comparten incluso si pega una cerveza, comparten recuerdos y piden ayuda y se la dan. El sacerdote, el capellán polaco, ha sido para este colectivo un auténtico trabajador social. Yo les he visto implorar al cielo en la época en que la emigración era más acuciante. Se servían las mafias de las pobres personas para enviarlas aquí en muchas ocasiones con la promesa de que tenían un trabajo al llegar y no era así. Les daban, eso sí, el teléfono del padre polaco para que se las entendiera con ellos. ¿Qué hacían? Pues emprender el camino a la calle Valderrivas y preguntar por el padre polaco. ¿Cuántas veces venían con un atillo, con una maleta, y había que salir del paso hospedándoles a cuenta de la propia capellanía y buscándoles una solución? Eran situaciones que en alguna ocasión se antojaban desesperadas y de verdad yo he visto a los sacerdotes fajarse en estas situaciones, sufrir, sudar tinta y salir airosos porque se sentían llamados a acoger al necesitado, más allá de que fuera su sangre, su idioma. Estaban haciendo una obra misional. Extraordinarios son como se las gastan en las fiestas de carácter religioso. Es un componente la religión de su identidad nacional. Ellos la llevan muy a gala, en ningún momento tienen complejo de airearla. En un polaco el carácter religioso y practicante se da, por supuesto, como en el ejército, y blasonan de ello, como hemos dicho. Suelen tener relaciones con nosotros, con ese cierto selectivismo que habíamos visto, pero son muy conscientes de que esa práctica religiosa que tienen y ese credo les otorga un lugar privilegiado en el imaginario nuestro, en el imaginario étnico, vamos a decir, de los españoles. Ellos se saben muy queridos por nosotros, se saben que les tenemos en muy alta consideración y no están equivocados, pero son conscientes de ello. En buena parte apreciamos ese modo de practicar la fe. En casa, ¿cómo son? Pues tienen una vida familiar muy intensa. Es un colectivo muy familiar y tienen un grupo de amigos relativamente estrecho con los que se reúnen en las casas, preferentemente,
Los bares son reuniones para con gente menos conocidas, con gentes que no merecen ese contacto tan estrecho, todavía al menos, y como con compañeros de trabajo, vecinos, con los que haya que hablar algo, pero con los amigos tienden a reunirse en su propio hogar. Los polacos no comprenden del todo la función social que para nosotros tiene el bar en la vida cotidiana de los españoles. La casa es el lugar donde tienen también su espacio de intimidad. Y es por ello que, a diferencia de otros colectivos de emigrantes, no ocupan masivamente los pisos donde residen, por lo general 3, 4 personas, no más, porque es una persona, el polaco, que gusta disfrutar de su intimidad. Las viviendas en las que viven, al menos en aquel entonces, cuando no tenían otras intenciones de estar aquí de un modo pasajero, ahora es distinto porque muchos de sus hijos, la segunda generación, deciden establecerse aquí en España y ellos en muchos casos siguen a los hijos y continúan aquí. Pero en un principio, cuando su intención primera era situarse en una mejor situación económica y posteriormente disfrutar de esa situación en su país, se procuraban no habitar las casas como las habitarían para un tiempo largo, como pueda ser el que tendrían pensado pasar en Polonia una vez dejado España. Por eso no eran muy hechos sobre amueblarlas, a acumular objetos. Eso sí, todo lo que sean aparatos electrónicos, televisiones, ordenadores, el vídeo. El vídeo fue un invento muy agradecido para ellos, porque en su momento les posibilitó que se prestaran unos a otros películas en su propio idioma, o que las adquirieran en el mercadillo que hemos dicho, o a la puerta de esta parroquia, les he visto yo de venderlos, y son muy amantes de la tecnología, y les sirve también esta tecnología para ponerse en contacto con su país de origen. Tienen un culto a la apariencia muy alto, los polacos. La apariencia para ellos es un elemento muy importante en las relaciones sociales. La indumentaria es un símbolo de estatus económicos, de éxito económico. Procuran salir bien vestidos. Tanto es así que cuantas veces en las entrevistas en las que se han elaborado estos estudios se reconoce que para vestir, para ir endomingado, para las grandes fiestas, e incluso cuando van allí para con los suyos, se visten con ropa española que ellos consideran o consideraban de mejor calidad y de más moda que podían adquirir allí en Polonia. Hoy estamos en la aldea global y hay que tener todos estos datos como muchos elementos anecdóticos, puestos que tendemos a una uniformidad con los habitantes de todos los países occidentales. Pero sí es verdad que les gusta acicalarse mucho. Las mujeres confiesan estar mucho tiempo ante el espejo cuando se trata de disfrutar el domingo. Y en el aspecto culinario sí hay una cierta integración desde un primer momento con los españoles. Realizan guisos y realizan postres y realizan recetas polacas, pero
ellos se adaptan rápidamente a lo que el mercado del barrio les ofrece. Cuando pueden obtener productos propiamente polacos en el mercadillo, ellos que son muy de longanizas ahumadas, los pepinillos en vinagre, tan centroeuropeo todo esto, los pimientos propios de allí, cuando pueden los adquieren allí, pero son conscientes de que es a un precio más elevado. Los pueden adquirir para darse un homenaje un día, pero no para cocinar rutinariamente todos los días. Admiran los polacos sobremanera el clima español. Le admiran porque, claro, comparado con el clima de un país centroeuropeo como es el suyo, frecuentemente cubierto, ellos entienden que aquí, siendo trabajadores, los varones que se dedican en gran parte a trabajar al aire libre, el clima les sorprende, pero es una sorpresa grata, a diferencia de los emigrantes que vienen de países cálidos y a los que sorprende negativamente el invierno español, cuando la marca España les ha ofrecido siempre el sol de España, sol y playa, pues los polacos se sorprenden agradablemente del clima nuestro. Y en este sentido, hemos de decir ya en el pasado un viajero polaco, Pawinski, en un libro del siglo pasado, perdón, finales del 19, del 1881, España, cartas de un viaje, él dice: por encima de todo, admiro de España el azul del cielo, qué color tan maravilloso, qué cielo tan transparente. El clima es un don gratuito que hayan aquí y que valoran sobremanera. Aunque no se les pasa, eso sí, que estéticamente España no deja de ser un secarral comparado con el verde de los países centroeuropeos, y eso que Polonia es prácticamente toda ella una planicie, pero maravillosamente decorada de verde. Todos los verdes tienen asamblea en Polonia. Hay que agradecerles, como piropo, que les llame tanto la atención nuestro carácter abierto, afectivo y divertido. Aunque esa espontaneidad tan nuestra, tan del español, en ocasiones raya la mala educación para su forma de ser. Ellos, que suelen ser corteses hasta el punto de que pudiera parecer anticuado su comportamiento en el sentido de ceder un asiento, de ceder el paso, de levantarse a saludar a una persona, esa etiqueta en la que ellos son tan escrupulosos les hace sórdido el que hablemos en voz alta, en que mojemos pan en la comida, en que coloquemos el pan troceado en lo alto del mantel, pero admiten sobremanera y lo valoran el carácter afable, amistoso que tiene el español. Admiran la facilidad de trato que tenemos y la comunicación, a diferencia de lo que les ocurre a los propios polacos en otros países donde, como es Alemania, donde tan difícil se les hace que entablen conversación los alemanes con los polacos, los naturales con los emigrantes polacos. Aquí a ellos les llama la atención cómo nos abrimos y
cómo les abrimos el corazón. En ese sentido, ellos acusan, como si se confesaran, de tener un cierto problema de confianza. Se confiesan demasiado cautelosos, con una cierta desconfianza, hasta el punto de pensar que si nosotros nos portamos así es una rareza, será porque buscamos algo a cambio. Les extraña este carácter nuestro, pero a poco que nos van conociendo se descubren que es que somos así, que es que nos hacemos querer porque queremos. Tienen un sentido de la vida en cierto modo negativo. Para ellos la vida es poco más que un valle de lágrimas. Hay que trabajar en esta vida y aún así no se deja de sufrir siempre. Tienen una actitud negativa que les lleva a estar estresado, a no llevar una vida relajada. Nosotros, los españoles, para ellos, somos gente que saben disfrutar la vida y nos hallan positivos incluso en la crisis actual o en la crisis económica de la que acabábamos de salir, cuando salíamos del trueno y hemos ido a parar al relámpago. Pues también destacan ellos nuestra impuntualidad. Ellos, como tantos extranjeros, ellos que suelen ser súper puntuales, se acaban adaptando a nuestra falta de puntualidad. Los polacos son gente, eso sí, hospitalaria. Una vez que te conocen, se abren a la persona. Es tradicional allí el dicho, huésped en casa, Dios en casa. Te acogen como si fueses cosa de Dios. Y la tradición mantenida todavía en plena aldea global en el ámbito rural es la de obsequiar al huésped de inmediato con pan y con sal. Aman la conversación dentro de su círculo de amistades y de su círculo íntimo, familiar. Interminables son sus charlas de sobremesa. Gustan de celebrar por todo lo alto el triduo pascual. Se bendicen los alimentos, el sacerdote les bendice en la tarde del sábado los alimentos que ellos muestran en unas cestitas muy bien adornadas, en las que no tiene que faltar el huevo de Pascua bien pintadito, bien decorado. Maravillosos son algunos, yo los he visto. Se les bendice y posteriormente el domingo esa es la comida pascual que ellos comen tras la Eucaristía, una Eucaristía mañanera. Yo procuro no perderme, por eso este año me he unido a las lágrimas de Mire cuando echaba tanto en falta esa misa matinal a la que ellos llegaban endomingados sobremanera. Los niños venían como auténticos príncipes, mis padres, mi suegra, se dejaron deslumbrar por cómo venían a la misa de resurrección los niños con esa alegría. De verdad, formaban parte del decorado de la mañana de Pascua y sí, habría hasta que pagarles por venir así esa mañana. Pues ellos lo celebran a toda gala, que es como hay que celebrarlo, como teníamos que celebrarlo nosotros. A mí me han llegado felicitaciones de Pascua de la Fundación Juan Pablo II, cuando era pontífice. Se felicitan la Pascua como nosotros lo hacemos todavía con la Navidad, de manera admirable. Es una de sus grandísimas fiestas. Y es que no están en mal camino, no están desencaminados, porque es el fundamento de nuestra fe. No hay nada más grande que la resurrección, y ni siquiera la Navidad, con ser la Navidad,
la acampada del Dios con nosotros. Bien, me emociono de verdad. Fiesta grande también para ellos y mucho es la Navidad. Ellos celebran ese día con villancicos, con sus 12 platos a la mesa, el árbol de Navidad que no falte porque es muy centroeuropeo. Ellos, no ellos solo, los países centroeuropeos le han cristianado y nunca falta su arbolito con el pesebre en su corazón. Eso ya sé yo que es cierto, no es una forma de hablar. Se supravaloran en cuanto a la cultura. Es un pueblo muy culto y de hecho a su llegada aquí en los 90 se admiraban de que el español medio no alcanzara el nivel con el que ellos venían. No les faltaba razón. Era un pueblo con una formación obligatoria, una escolaridad obligatoria hasta los 18 años y muy exigente. Y así estaban ellos deformados. Se sabía un pueblo culto y lo es. Y en este sentido tengo que mencionar también al citado Pawinski, que en su viaje por España dice al respecto, se deja deslumbrar porque lo venía buscando y dice cuando visita el Prado, riquezas como las que se guardan aquí no las tienen ni el Louvre, ni Florencia, ni Roma, ni Nápoles, ni otros templos de la pintura. Respecto de esto, todos los expertos están de acuerdo, nos dice este viajero de finales del 19. Si nos hacéis llegar la dama del Armiño, aún la riqueza será mayor. El gran Leonardo, del que estamos faltos en nuestra pinacoteca. Y respecto a la Catedral de Burgos, este hombre culto, como suelen ser los polacos, nos dice también, sorprendentemente, y si lo dice él, algo de cierto habrá, que solamente la Catedral de Colonia podría competir con la de Burgos. Las magníficas de Viena, continúa, las magníficas de Viena, Milán, Estrasburgo, París, palidecen ante este brillo, este esplendor. No conozco aquellas, pero conozco estas y no me cuesta nada firmar lo dicho por Pawinski en 1881. Para aprender gótico hay que ir a Burgos. Esa maravilla de catedral es irrepetible, desde el calado de sus agujas hasta su templo, hasta su transcoro, hasta la capilla del condestable. Todas las capillas son maravillosas. Esa catedral no necesitaba de un papamoscas en el reloj para que nos quedáramos con la boca abierta. Bien, que me emociono y me subo para arriba. Están orgullosos de su formación cultural, decíamos. Sí que es verdad que es un pueblo mucho más introvertido que el nuestro. Les hemos dicho cómo se admiraban de nuestra forma de ser, de nuestra apertura para con el recién llegado, con el forastero, que cada vez, según pasaba el tiempo y le tratábamos, dejaba de serlo en poco tiempo. Al contrario que los españoles, el polaco no se suele reír de sí mismo. Tiene un puntito de orgullo manifiesto. Se enorgullecen de ser el pueblo que es y también tiene su justificación. Trabajo les ha costado alcanzar su independencia como pueblo. Hay que comprender ese orgullo. Orgullo que por otra parte nos le han atribuido a los españoles desde hace siglos. El español orgulloso era el prototipo desde el siglo XVI. En nuestro caso forma parte de nuestra leyenda negra.
Nosotros apreciamos en ellos ese puntito de orgullo. Suelen ser, ya digo, algo pesimistas, negativos y por lo que hace a religión extremadamente religiosos. Llevan a Dios dentro y eso se traduce en su forma de vivir. Las relaciones entre España y Polonia, con no ser todo lo estrechas que a nosotros, a los amigos de polacos, nos gustarían, hemos de decir que están dominadas por una total empatía. Coincidimos con ese pueblo en muchísimas cosas y nos hemos llevado tradicionalmente bien. ¿Que quisiéramos más? Sin duda, porque los queremos y como los queremos, los querríamos más cerca. Pero decíamos que teníamos muchos puntos en común con los polacos. Los dos pueblos somos pueblos católicos, de los más católicos tradicionalmente de Europa. Otro viajero, Stanislaw Brokier, en el año 1808, nos dice de España: ningún otro país tiene tantas iglesias como España. Cualquier aldea, dice él, tiene una magnífica iglesia. En cuanto la población es más grande, ya son dos, ya son varias. Pues bien, coincidimos con Polonia en el catolicismo, siquiera sea sociológico. España es un país católico desde el año 589 con la conversión del rey Recaredo. Ellos lo son desde el año 966 de Temiesco I, y los dos tenemos por patrona a la Virgen María Inmaculada, la misma patrona, María Inmaculada. Contamos también con una devoción a Santiago que nos une. Ellos son muy devotos del apóstol Santiago. Los peregrinos medievales de origen polaco son numerosos. Nos han dejado incluso itinerarios de ese viaje. El propio Sobieski, padre del rey suyo, del rey Juan III. ¿Quién es Juan III? Pues precisamente el que rompió el cerco a Viena y evitó de esa manera que el Islam entrara al corazón de Europa, el defensor de la cristiandad de Europa. Pues su padre estuvo como peregrino en Santiago y como peregrino vino en 2 ocasiones su papa, el grandioso Juan Pablo II, en 1982 y 1989, que no hizo sino avivar la fe en Santiago el Mayor dentro del colectivo polaco y dentro de toda Polonia. En el siglo XVIII se contaban en aquel país 155 templos dedicados a nuestro apóstol, a Santiago el Mayor. Una reina muy querida tuvimos de origen polaco, que no hay que olvidar, fue la reina María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, precisamente el mejor alcalde de Madrid. Con él casó, cuando este era rey de Nápoles, con el nombre de Carlos VII. Y él la llamaba muy ángel, fue mi ángel. Fue un matrimonio concertado, pero la acabó amando sobremanera. Cuando murió salió de su boca apenas esta expresión: es el único disgusto que me has dado en la vida. Y de hecho este soberano nuestro, Carlos III, una vez enviudó, no volvió a contraer matrimonio. Hacia Polonia se fueron también parte de los judíos que expulsamos en el año 1492. Por oleadas llegaron los judíos a Polonia como un país tolerante que les abrió sus puertas, y se dice que allí se reunió hasta el 80% de la población judía. Son
somos países, Polonia y España, que nos entendemos bien. De hecho, nunca nos hemos declarado la guerra, ni siquiera participando como miembros de ententes o de coaliciones enfrentadas. Nunca. Eso sí, en alguna ocasión, súbditos de un país o de otro ha participado contra nuestro país o contra Polonia, pero como súbditos, no como país en sí. Ocurrió con la caballería polaca al servicio de Napoleón, que ganó la famosísima batalla de Somosierra, o que participó en la carga de la Puerta del Sol, que luego Goya plasmó con sus pinceles en el cuadro del 2 de mayo. Eran mercenarios, estaban al servicio del emperador Napoleón con la esperanza de que les ayudaría a recuperar su independencia, la independencia de Polonia. Hemos de decir también que España fue el único país europeo que alzó su voz contra la disgregación, contra el desmembramiento total de Polonia entre Prusia, Austria y Rusia, allá en 1772. Nadie protestó como España contra aquel atropello a la nación polaca. Muchos puntos de coincidencia que desembocan todos en una empatía entre polacos y españoles de la que yo me siento beneficiado, afectado por ella. Decíamos que tienen un alto grado de consideración a la hora de llamar amigo a alguien. A mí me lo han dicho varios y yo me sé amigo. Y como amigo ejercen muchos polacos. Mi agradecimiento, el Señor mío, que es el mismo que el suyo, lo sabe y no necesitan preguntárselo, como yo tampoco lo necesito. Amigos míos, sois vosotros también. Nos vemos mañana. Os quiero mucho.